¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el tiempo de Archipiélago Directo en esta jornada de jueves. Estamos a 12 ya de febrero de 2026. Siempre se ha dicho, se sigue manteniendo febrerillo loco. Y encima el próximo martes es festivo y hará que la semana avance de una manera distinta, seguramente más veloz. Y más veloz no se puede ir en un mes, porque esto va que corre que vuela, como se suele decir, ¿no? Y el mes, los meses y los años se van como azucarillo, y en relación a este mes, pues eso, que se va también tan rápido como cualquier otro febrerillo loco. Estamos, como decíamos, ya prácticamente llegando a la mitad. Volaremos, será el próximo domingo cuando ya pasemos la mitad o sea, el día 15, aunque antes, como este mes, como digo, trae 28 días, pues evidentemente será antes la mitad del mes. La cordial bienvenida en este tiempo de radio que arranca en este momento aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Ya saben que es un magazine que en tono informativo les ofrecemos, lanzamos a la antena de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria en cada mañana, y si nos escucha en la noche o en la madrugada es la redifusión del espacio del mediodía. Estamos, como digo, en el jueves 12. Y justamente ayer se conoció los datos del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, el 112, concretamente de Canarias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno, que gestionó durante el pasado año un total de 19.968 llamadas realizadas en otros idiomas. Esto supone un incremento del 8,56% con respecto a las gestiones realizadas durante el mismo periodo del año 2024. La atención en otros idiomas surge como una decisión de diseño del servicio desde su puesta en marcha, al ser las Islas Canarias un territorio con un peso muy alto de turismo y de población residente extranjera. Y más que justificado queda, después de todas esas llamadas, casi 20.000 de idioma extranjero. La población, como decíamos, residente extranjera en el archipiélago canario, y en una emergencia la barrera idiomática puede afectar directamente a la rapidez, a la calidad también de la información crítica. Es por ello por lo que el enfoque se ha centrado en garantizar precisamente que cualquier persona residente o visitante pudiera acceder al sistema de emergencias independientemente de su lengua. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manolo Miranda, destacaba ayer que el 112, el 112, ha evolucionado enormemente y también lo ha hecho su capacidad para atender a personas que hablan un idioma diferente al español. El propio 112, Canarias, sitúa el inicio de la atención multilingüe en el año 98 con esa puesta en marcha del centro coordinador, con el objetivo precisamente de facilitar el acceso al servicio de emergencia a todos los residentes y turistas, independientemente de su lengua. Desde el arranque, el 30 de mayo del 1998, el centro de el 112 ha gestionado un volumen acumulado muy relevante de llamadas en idiomas distintos al español, y que la actividad fue creciendo de forma sostenida. Por tanto, desde la puesta en marcha, desde el servicio multilingüe del 112 ha pasado de recibir 2.430 llamadas allá por el año 2000 a las casi 20.000 del pasado ejercicio 2025. Manuel Miranda. Trata de poner el foco sobre un servicio esencial para la comunidad autónoma, como es las salas del 112, las salas operativas. Y yo aquí, en primer lugar, quiero hacer un agradecimiento a su director y a todos los miembros del 112 Canarias, que son unos auténticos profesionales que se dejan la vida en dar este servicio esencial para la comunidad, y que en un día como hoy lo que queremos y lo que vamos a hacer es felicitarlos, como no puede ser de otra manera. Como ustedes bien saben, el 112 Canarias nació el 30 de mayo del 98 para dar respuesta a todas las llamadas que desde los distintos lugares de Canarias se hacían hacia el gobierno, hacia los medios que el gobierno ponía a disposición en materia de urgencias y emergencias.
Es una respuesta que con el tiempo se ha visto que actúa 24 horas al día, los 365 días del año. Lo que hemos querido poner en valor en esta ocasión, en este año, es cómo actúa el 112, sobre todo en una realidad que Canarias tiene en estos momentos y que ha venido teniendo históricamente, como es la afluencia de visitantes de distintas nacionalidades a los cuales el 112 tiene que constantemente asistir, ayudar y en algunos casos, bueno, salvarles la vida, ¿no? En este caso, estamos hablando de que en el año 2000 teníamos llamadas internacionales, llamadas de gente en otros idiomas, aproximadamente unas 2.430 llamadas, que han pasado a ser en el año pasado unas 20.000. Lo que quiere dar a entender es cómo se ha ido incrementando y cómo se están incrementando de una manera exponencial las llamadas de personas que nos visitan y sobre todo la importancia que tiene el atenderlos en sus idiomas. En este caso disponemos, como bien se ha visto, de distintos operadores que hablan en distintos idiomas, fundamentalmente en inglés, pero también en alemán, italiano y francés. En este caso el 65% de las llamadas fueron en inglés. Y también tenemos una plataforma teletraducción que atiende a personas en casi 50 idiomas. Bueno, lo importante de todo esto es que queremos estar preparados y Canarias creo que en estos momentos dispone de un servicio del 112 moderno y que está atendiendo pues de una manera efectiva a todas aquellas personas que nos llamen. Somos reconocidos y hemos tenido reconocimientos nacionales e internacionales como la Medalla al Mérito de Protección Civil, la Asociación Europea de Emergencias, el Premio a la Modernización del TIC, en fin, el sistema en Canarias, el 112 Canarias, pues es reconocido no solamente a nivel español, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, contamos con un servicio moderno que atiende, como digo, en varios idiomas, porque entendemos que el atender a las personas, no solamente los residentes, sino los que nos visitan, es una obligación de servicio público. Desde la Consejería seguimos potenciando el 112, para nosotros es fundamental que tecnológicamente y a nivel de personal se siga trabajando y se siga mejorando el sistema, pero también estamos hablando de otras cuestiones que tienen que ver con las emergencias, como es el caso de la redacción de la Ley de Protección Civil o la próxima creación de la Agencia Canaria de Emergencia. En fin, tenemos una batería de medidas que intentan, de alguna forma, que el sistema mejore, que el sistema crezca y que las emergencias en Canarias estén totalmente satisfechas. Bueno, palabras, como decíamos, del propio consejero responsable del área de seguridad. Ya decíamos que por los datos ofrecidos pasó de esas 2.430 llamadas de hace ya algunos años, del año 2026 concretamente, vamos ya caminando hacia el 26, y que ahora pues son esas casi 20.000 del pasado año 2025. Son dos salas operativas que se encuentran en el archipiélago canario del 112 y que cuentan con operadores de demandas que atienden a las llamadas de forma presencial en 5 idiomas, que son el nuestro, el español, el inglés, el italiano, el francés y el alemán. Para el resto de los idiomas, el operador activa la teleinterpretación desde su puesto, mediante un menú de consola o llamando al número del proveedor indicado el idioma. La plataforma localiza un intérprete disponible y lo conecta, pasando la conversación a ser una conferencia a 3 entre el alertante, el intérprete y el operador del 112. Dependiendo de la ayuda que se precise, en cada caso intervienen en la llamada, por ejemplo, un profesional de la medicina o de la enfermería del Servicio de Urgencias Canario, un agente policial o el coordinador multisectorial del 112 para dar indicaciones o prestar teleasistencia atendiendo a lo que se precise en cada situación. En el caso de la tipología de los accidentes, los más demandados para los usuarios que hablan otros idiomas son los relacionados con la seguridad. Evidentemente, es el caso que se les da con mayor cuantía, que representan precisamente casi el 41% de los, cerca del 41% de los incidentes resueltos. Les siguen los relativos en el sector sanitario, el 30,98%, los accidentes el 12,93%, las solicitudes precisamente de información acapararon el 9% y las
asistencias técnicas por desprendimientos o afectaciones a los servicios esenciales, que suponen el 3,34%, seguido de los incidentes de salvamento marítimo con un 1,34%, y por último los relativos con incendios, que fueron el 1,25% de las llamadas recibidas. El 1,34% de salvamento marítimo parece poco, un 1 y pico, pero oiga, 267, suponen 267 llamadas, actuaciones. Se hizo acompañar el consejero de seguridad del Gobierno de Canarias por el director del servicio. Le escuchamos. Esto es una cuestión que, como ya decía con anterioridad, emana de una directriz europea. Lo que persigue esa directriz, sin duda alguna, es universalizar el servicio, es decir, hacerlo accesible para todas las personas, pero a la vez nos va a permitir a los centros coordinadores, a los centros 112 en toda Europa, ser capaces de ver en tiempo real qué está ocurriendo al otro lado. Eso parece banal a primera vista, pero imagínense ustedes lo que puede suponer para un médico que recibe una llamada a través del 112, que se le pueda transferir ese vídeo y que el médico le dé una serie de indicaciones a la persona que está en el lugar del accidente. Mire, enfoque aquí, enfoque allí, déjeme ver esto, déjeme ver lo otro, o un bombero, simplemente para hacerse una idea de lo que está ocurriendo, para dimensionar correctamente la tragedia, la emergencia. Bien, ¿cuándo? Bien, eso está supeditado ahora mismo a dos cuestiones clave. Una, a modernizar, porque estamos todos, esto no es una cuestión solo de Canarias, es una cuestión de todo el territorio nacional. Todos los centros 112 ahora mismo estamos involucrados, implicados en una actualización de los sistemas tecnológicos para poder permitir que a través del 112 de manera nativa, porque yo repito ese concepto y me gustaría explicárselo, es decir, de manera nativa es que cuando el ciudadano marca 112 no tenga que acudir a una app o dé usted a la extensión, sino que cuando tú marcas 112 con tu smartphone, el teléfono ya te va a ofrecer cómo quiere usted contactar con emergencia, por voz, por chat o por videollamada. Si seleccionamos la opción de videollamada, pues evidentemente al otro lado te aparecerá el operador cara a cara y te dará atención. Esto principalmente está pensado, como decía también con anterioridad, para la atención para personas con algún tipo de discapacidad que requiera, por ejemplo, la lengua de signos. Dicho eso, ¿cuándo? Bien, pues esto está supeditado, como decía, a dos cuestiones: a la renovación tecnológica de los centros de coordinación, que en estos momentos ya la Consejería trabaja en sacar un nuevo producto, un nuevo software que nos permita actualizar esas capacidades. Y segundo, hay una parte fundamental que no depende de la administración, depende de los operadores de telefonía. Los operadores de telefonía móvil tienen que actualizar el sistema para permitir ese tráfico de datos en forma de imágenes a través de las llamadas telefónicas. En estos momentos hay varias reuniones que están teniendo lugar en Madrid, en el Ministerio competente en materia de telecomunicaciones, para ver de qué forma las operadoras adaptan el sistema a esa necesidad que viene a través de una directriz de la Unión Europea. Segunda pregunta, con respecto a la teleinterpretación, es muy sencillo, es una empresa externa al servicio, y cuando el operador detecta que la persona que quiere contactar con el 112 no es de lengua, como ya hemos dicho con anterioridad, inglesa, francés, italiano o de lengua alemana, automáticamente lo que se intenta es identificar la lengua que es esta persona, y se llama a un servicio o una plataforma de teleinterpretación mediante una codificación. Dependiendo del idioma, tú le das a la codificación y automáticamente al otro lado te sale un traductor profesional, en este caso, que va a atender a la persona haciendo lo que nosotros llamamos una llamada a tres entre el operador, ese traductor y la persona afectada. Entonces, lo que hace el teletraductor es, evidentemente, dirigir ese interrogatorio que ya el teleoperador le está... Mira, necesito que le preguntes esto, necesito que le preguntes lo otro, necesito que le preguntes X, Y y Z. El teletraductor hace el interrogatorio y a su vez hace la traducción para que el operador transcriba en la plataforma de gestión de emergencias qué es lo que ocurre para poder enviar la ayuda. Ese es el sistema y así está funcionando prácticamente en todas las comunidades autónomas del Estado español, amén de que algunas ya empiezan a incorporar inteligencia artificial de manera experimental para empezar a explorar esa posibilidad que ya en países como en Canadá y en muchísimos estados de Norteamérica ya está implementada la inteligencia artificial para la atención multilingüe. Es una persona física, es un gestor humano. Sí, es otra persona. Nosotros
y quiero dejarlo claro, tenemos una apuesta muy profunda a este servicio por el gestor de emergencias humano. Es decir, estos días hemos tenido ocasión de estar en Lanzarote, en una jornada muy interesante, en donde la gran preocupación de las personas era, oiga, ¿y usted va a poner una máquina para atenderme a mí? No, porque entre otras cosas la normativa europea taxativamente prohíbe que en el ámbito de las emergencias el gestor humano pase a segundo lugar. Siempre tiene que haber validación humana. La inteligencia artificial viene a emergencias a acompañarnos, a recomendarnos, pero nunca esa recomendación podrá ser válida sin que un gestor humano le dé el ok. Y eso quiero dejarlo claro porque está creando cierta incertidumbre, no solo interna de los trabajadores, sino también de una parte de la ciudadanía. Para nada. El director del 112 de Canarias hizo referencia también a la importancia, a la relevancia de darle, bueno, pues un día a celebrar la existencia de este teléfono, el Día Europeo precisamente del 112, del 112. Estos datos suponen de manifiesto la importancia de este servicio en la sociedad canaria y de ello hacía referencia el propio director, bueno, como digo. Un día muy importante para este teléfono, un teléfono y quiero aprovechar la oportunidad para trasladar a los ciudadanos de lo que se trata este Día Europeo del 112 es de la sensibilización de los ciudadanos con respecto al número de teléfono. Y en segundo lugar, no podemos dejar atrás la importancia que tiene también el reconocimiento. Bueno, pues son las palabras de Moisés Sánchez, que destacaba, como decía, la relevancia de esa celebración, de esa conmemoración, de la celebración del Día Europeo del 112. Destacar una cosa, es el uso responsable que está haciendo la población canaria del 112. Cada vez son más conscientes del uso de este número. Saben que van a encontrar una respuesta rápida, saben que van a encontrar la solución a los problemas, a la emergencia, a la urgencia que puedan plantear. Y desde hace tiempo, y reitero, vemos cómo casi todas las llamadas que entran en las dos salas del CECOIS 112 son llamadas procedentes de personas que tienen conocimiento de para qué sirve el 112. Yo no tengo mucho que añadir, simplemente tengo que felicitar a todos y cada uno de los miembros de las dos salas del CECOIS 112. Estamos en manos de muy buenos profesionales que todo día a día acuden a nuevas enseñanzas. Bueno, pues son las palabras de Fernando Figuereo, que hacía esa llamada de uso responsable del 112, que no lo usemos para llamar, para dar para solicitar una información que no vaya precisamente relacionada con las emergencias. Por cierto, se le preguntó, porque no podía ser de otra manera, sobre los seísmos, que los técnicos de Involcán pues dicen que no son seísmos, que no son exactamente temblores, que son sonidos, que son palpitaciones, que son las grabadas en los últimos días. Con respecto a esta cuestión, vamos a escuchar a Manuel Miranda y a Figuereo hablando precisamente de esta cuestión. El seguimiento de cualquier evento volcánico en Canarias se hace diario. O sea, nosotros tenemos monitorizado toda la red y en todo momento sabemos cuál es la situación. De ahí que al haber detectado ayer pues, un mayor movimiento en la zona del Teide, más que mayor movimiento, un movimiento más prolongado en la zona del Teide, pues inmediatamente, fruto de ese seguimiento, lo que se hace es convocar el comité científico del PEVOLCA y inmediatamente también se hace una comunicación a la ciudadanía para un poco disipar las dudas que pueda haber. Nosotros tenemos dos premisas, sobre todo en las cuestiones volcánicas, en general en las emergencias, pero dos premisas. Por un lado, el rigor científico. Nosotros nos ponemos en manos de los técnicos. Ayer en el PEVOLCA todos los técnicos pues, dieron su opinión sobre el evento que había acaecido en el día de ayer y sobre todo transparencia informativa. Es decir, inmediatamente los técnicos que estaban en esa reunión transmiten a la sociedad, transmiten a la ciudadanía cuáles son las conclusiones científicas que han conseguido.
La parte, digamos, más política se mantiene, digamos, al margen de esas decisiones. Se tendrán que tomar decisiones en el momento que ocurra cualquier cosa, pero inicialmente son los técnicos los que nos dan el diagnóstico de lo que está pasando. Y eso fue lo que se hizo en el día de ayer. Bueno, explicaba qué fue lo que realmente sucedió con respecto a las explicaciones dadas por los técnicos, por eso los políticos no intervinieron mucho en profundidad explicando los temas, salvo la presidenta del Cabildo de la isla, que llamaba a la tranquilidad. Fernando Figuereo al respecto de esta cuestión. Ellos están ahora haciendo un seguimiento in situ de la situación. Me consta que estamos esperando que al mediodía un satélite pase por encima de la zona para ver si hay alguna deformación, pero bueno, eso se hace diariamente. En principio nos han dado plena tranquilidad. Como decía el señor consejero, es un evento extraño que duró extrañamente un poco más de tiempo, pero nada más. Nosotros el PEVOLCA, el consejero lo convocará desde el momento de que los científicos nos digan hay que convocarlo o tengan que explicarnos cualquier cosa nueva. Bueno, pues habrá que quedar a la espera y que se tomen buenas decisiones. Si no suceda pues lo que parece ser que sí sucedió el día del volcán en la isla de La Palma, del Tajo Gaite, porque allí parece ser que se pudo haber actuado antes, se pudo haber desalojado quizás antes por la ubicación en la que al final reventó el volcán. Plena, por tanto, satisfacción, volviendo al tema anterior, en lo referido a la actividad del 112 en Canarias, el grado de satisfacción del servicio se puede calificar como excelente. Recordemos que entre 2015 y 2025 se registraron más de 19.318.000 llamadas en ambas salas operativas relacionadas con cerca de 6.129.000 incidentes, de las que tan solo se tramitaron 59 reclamaciones de los usuarios en todo el archipiélago canario. Vamos con el alto en el camino y volvemos, porque se nos fue el tiempo volando. Así que volvemos aquí en la 10 Capital Radio y en Capital Radio Gran Canaria tras la publicidad. Una pausa, un alto en el camino y volvemos aquí a Archipiélago Directo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchanges. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Super Patch, la revolución de la neurociencia en la recuperación de la fuerza, del equilibrio, del estrés, ansiedad, tristeza, trastornos del sueño, del dolor y mucho más. Ya está disponible en Canarias, seguro, rápido y fácil de aplicar. Descubre ya tu Super Patch. Es también una fantástica oportunidad para emprendedores. Llama o whatsappéanos al 691 61 0005 o entra en garciabaes.com. Para personas inquietas, Capital Radio. En el programa Orígenes, a través de la 10 Capital Radio y Capital Radio Gran Canaria. Recuérdalo, miércoles a las 12 del mediodía. Te esperamos. Volvemos con ustedes, regresamos a la antena, regresamos en tiempo de Archipiélago Directo. Recuerden, este magazine que en tono informativo lanzamos a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana en Canarias. Recordar que la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, asistió en Madrid al pleno de la CARUE. Les hablamos después de este tema porque ahora seguimos justamente con las emergencias. Ayer, en esa reunión en la que ofrecían los datos que ya hemos escuchado en el primer bloque de este tiempo de radio, sobre el posible cambio legal, se habló sobre el posible cambio legal para que los rescatados paguen sus imprudencias. No vale salir al campo sin ni siquiera un seguro que le pueda proteger a la hora de responder ante las emergencias, o un rescate con bomberos. Y si es con helicópteros, ya no les digo nada. Al respecto de esto, ayer hablaban los responsables, como decíamos, de las emergencias en el archipiélago canario. De la ley de protección civil y emergencias que en este momento la Consejería está elaborando, lo que se pretende es crear un modelo de sanción, unas sanciones para a todos aquellos rescates que son originados por una imprudencia. Pues lógicamente quien comete esa imprudencia entendemos que tiene que abonarla. No estamos hablando de una simple caída, de que alguien que está haciendo deporte y resbala, sino simplemente una imprudencia. Está en una playa cerrada, está vallada, está precintada, está la bandera roja, se tira al agua y tienen que actuar todos los medios y los helicópteros. El costo es bastante grande y vamos a intentar regularlo, que está regulado con ciertos problemas en cuanto a lo que es la afiliación del rescatado, pero vamos a intentar en la ley de emergencias y protección civil poder articular la forma de cobrar. Bueno, pues habrá ese nuevo modelo de sanciones, tal y como están ustedes escuchando a Fernando Figuereo Force, que es el nuevo director de emergencias del Gobierno de Canarias y que hablaba sobre ese nuevo modelo de sanciones para rescates precisamente por imprudencias. El director del 112 es Moisés Sánchez y también abundaba en la materia. Son emergencias que nosotros catalogamos dentro del Centro Coordinador como emergencia compleja. ¿Y por qué es una emergencia compleja? Porque esto no se soluciona con simplemente enviar un radiopatrulla de la Policía Local, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o con una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. No, esto requiere de un sobreesfuerzo desde el punto de vista de la respuesta. ¿Qué sucede? Que si estamos hablando de un rescate inmediato, es decir, que como puede ocurrir en todas nuestras playas que cuentan con vigilancia y en un momento dado el socorrista se pone en contacto con el Centro Coordinador de Emergencia y nos notifica que han rescatado del agua a alguien con síntomas de ahogamiento, esto no va más allá de enviar una ambulancia. La playa está perfectamente vigilada, estaba apta para el baño, el socorrista ha acudido al salvamento, lo saca de la zona de riesgo en la que estaba peligrando su vida, llega a la ambulancia y lo transporta inmediatamente a un centro sanitario.
ahí termina. El problema es cuando ocurren estos accidentes múltiples en donde hay 4 o 5 personas afectadas, desaparece uno de los 5 y entonces hay que armar un dispositivo de búsqueda y salvamento que en muchísimos casos se prolonga más allá de una semana. Si sumamos la intervención de helicópteros del Gobierno de Canarias, helicópteros de salvamento marítimo, helicópteros del Servicio de Urgencias Canario, bomberos de los consorcios insulares, personal por tierra que pueden ser de corporaciones locales, corporaciones insulares, corporaciones... todo eso tiene un precio, no nos engañemos. O sea, la atención de emergencias no es gratis, eso lo pagamos entre todos, eso sale de nuestros impuestos. Si somos tan fríos de llegar a calibrar los costes, nos podríamos llevar las manos a la cabeza de lo que puede costar una misión de búsqueda y salvamento como la que supuso, por ejemplo, el otro día, llegar a recuperar el cuerpo sin vida, lamentablemente, de esta persona que desapareció en los Charcones. Pero es que tienes que hacer ese ejercicio. Tú no puedes decir, bueno, pues se lo llevó el mar. No, tienes que continuar, porque también... hay familias, hay vecinos, están nuestros propios ciudadanos que esperan eso. Bueno, entiendo yo las palabras del director de emergencias al respecto de el director del 112 de Canarias, hablando precisamente del rescate que había hecho el otro día en la costa tinerfeña del parapentista. Como recordarán, es algo que hay que hacer. Es distinto lo que se trata de regular, es que no seamos imprudentes, nos echemos al campo y suceda luego pues lo que sucede. Escuchamos de nuevo a Fernando Figuereo. Las cuantías que usted está señalando son cuantías del 2012. Realmente en el 2012 se cobraba, no en demasía, pero el grave problema que hemos encontrado en la Dirección General de Emergencias es la siguiente. En un rescate del helicóptero, los operadores del helicóptero no son funcionarios, no son simplemente personal laboral de la empresa que presta los servicios de rescate y no pueden abrir expediente alguno, no pueden filiar a la persona rescatada, con lo que si la persona es extranjera, se nos va, coge el avión cuando es rescatada y a los 2 días desaparece, pues no podemos, es imposible cobrarlo. Lo que pretende la Dirección General, con lo que le señalaba antes, es que con esta modificación, olvidarnos de la tasa, vamos a ir a sanciones administrativas a través de la Ley de Protección Civil y Emergencia. ¿Por qué? Porque nuestra intención... Bueno, pues va a buscar manera... los expedientes sean... Van a buscar el modo y manera de poder ejecutar, como decíamos, esos expedientes por parte del 112 de Canarias. Otra cosa de la que ya les adelantaba antes que había sucedido, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asiana, asistió en la tarde de ayer en Madrid a ese pleno de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, un órgano cuya reunión se produjo en el año 2022. En este foro es el adecuado para plantear al Gobierno central la preocupación de Canarias ante el nuevo marco financiero plurianual, según destacaba la propia consejera. Obtener información. En Canarias estamos preocupados porque el nuevo marco que se va a establecer plurianual presupuestario a partir del año 28, tal y como ha establecido en julio la Comisión, tiene importantes novedades para Canarias y la mayoría de ellas, por no decir todas, negativas. Entonces nosotros estamos muy interesados desde Canarias que el Gobierno de España nos informe cuáles son las acciones que está realizando para poder garantizar los derechos que tenemos todos los canarios, que no son otros que tener igualdad de oportunidades que todos los ciudadanos españoles y europeos, vivan donde vivan. Pues mira, en primer lugar, obtener... Bueno, pues se trata de eso, de los derechos de los canarios en relación con los derechos que tienen otros ciudadanos del territorio nacional español.
Y ya les tenemos preparadas las palabras de Rosa Dávila con respecto a lo que dijo ayer en referencia a los seísmos que se están produciendo en el entorno del Teide en la isla de Tenerife. Escuchamos a la presidenta. El día de ayer se celebró una reunión extraordinaria del Comité Científico del PEVOLCA, a lo que asistió los equipos del Cabildo, a lo que asistió el Cabildo de Tenerife y yo misma. Como saben, en los últimos días se ha detectado en Tenerife una actividad sísmica a nivel profundo, localizada en la zona de las Cañadas del Teide. Y lo primero que quiero hacer como presidenta del Cabildo, y en nombre de toda la corporación, es trasladar a la ciudadanía un mensaje claro y sereno. Como ya comunicó ayer el Comité Científico, no existe ningún aumento del riesgo de erupción volcánica en Tenerife, ni de forma inminente, ni a corto, ni a medio plazo. En torno a las 8:40 y hasta las 10:15, en la mañana de ayer se detectó que había una señal sísmica de baja frecuencia que nunca antes había sido registrada por el instrumental que se utiliza por los equipos. Esta señal era de larga duración y continua, esa es la singularidad. Y también esa señal ha sido en torno a las 4 de la mañana del día de hoy, ha vuelto a ser detectada como una señal similar pero de menor amplitud y duración. Como dijo ayer el portavoz del Comité Científico, Itaiza Rodríguez, también director del IGN, que informó con detalle sobre la detección de una serie de eventos sísmicos de baja magnitud al oeste de las Cañadas del Teide, con una profundidad entre 10 y 12 kilómetros, sin que se hayan registrado cambios, y esto es muy importante, en otros parámetros volcánicos como son la emisión de gases o la deformación del terreno. A la luz del informe que se emitió ayer, día 10, por el Comité Científico del PEVOLCA, quiero trasladar a todos los tinerfeños y tinerfeñas un mensaje de calma, de serenidad y de confianza en la seguridad, la vigilancia y la respuesta en nuestra isla. Como señala de forma clara este informe, los episodios no implican un incremento de la probabilidad de una erupción volcánica ni a corto ni a medio plazo. Y desde el Cabildo de Tenerife seguimos con la máxima atención la evolución de esta actividad sísmica en coordinación permanente con el Comité Científico y el resto de administraciones y organismos competentes como son el Gobierno de Canarias. De hecho, el próximo jueves a las 9 de la mañana se prevé, ya está convocada, una próxima reunión también del Comité Científico del PEVOLCA. La seguridad de las personas es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta. Tenerife ya está preparada. Como lo decía, en los últimos meses hemos reforzado nuestros protocolos, nuestros planes. Hemos realizado, y quiero recordar aquí, el primer simulacro volcánico en toda España, que implicó a más de 1.000 efectivos que están formados precisamente para dar respuesta ante cualquier escenario. Por lo tanto, estamos en buenas manos. Contamos con sistemas de emergencia sólidos, con profesionales altamente cualificados, con medios humanos, materiales del Cabildo y también de otras administraciones. Y quiero hacer, como hacía al principio, un llamamiento a la serenidad, a la responsabilidad y a seguir estos eventos por los medios oficiales. Hacer que la información se divulgue a través de los medios oficiales y científicos es fundamental para poder tomar decisiones y evitar alarmismos innecesarios. Vamos a seguir informando con transparencia y con rigor, siempre de la mano del criterio técnico y científico, como se hizo ayer. Nuestro compromiso es claro, es seguir preparándonos cada día. En el día de ayer también se informaba al conjunto de los alcaldes y alcaldesas de la isla de Tenerife, después de la reunión prevista para el próximo jueves del Comité Científico, que va a continuar evaluando los eventos sísmicos en la isla de Tenerife. Tendremos una reunión con los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios
de la isla de Tenerife, porque nuestra prioridad es proteger, es anticiparnos ante cualquier situación y actuar con rapidez y coordinación, manteniendo en todo momento, como decía, la calma. Bueno, pues esa llamada a la tranquilidad y esa otra llamada que hacía que sigamos la información a través de los canales oficiales, a través de los medios de comunicación, como este, por ejemplo, que siempre, bueno, pues tratamos de refrendar la información lo más oficial y certera posible y válida, la información válida y no la que en muchas de las ocasiones corre a través de las redes sociales, y es justamente la que se hacía eco la propia presidenta del Cabildo, porque estos días se ha escrito, han corrido ríos de tinta en las redes sociales, magnificando evidentemente ese sonido que ha emanado de la tierra del volcán del Teide, de la montaña del Teide, mejor dicho. De Tenerife. Bueno, pues las palabras, como decíamos, de la presidenta, que fueron hechas también justamente después de una reunión del Consejo de Gobierno en donde se trataron varios temas. La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, acompañada por el vicepresidente Lope Afonso, ofrecían información sobre esos temas tratados durante la reunión de ese Consejo de Gobierno, como digo, en la isla de Tenerife, que reafirmaba, como decíamos, el compromiso de la institución con la ciencia, la innovación y el conocimiento como pilares estratégicos para el desarrollo precisamente económico-social de la isla durante el acto celebrado el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Dávila destacaba también que en Tenerife se lidera el ecosistema científico del archipiélago, concentrando el 70% del empleo vinculado a la I+D+I en Canarias, y recordaba que el Cabildo destina 140 millones de euros al impulso de la investigación. Vamos con algunas de las cuestiones. Ahora la escuchamos un poquito. Destaca la presidenta del Cabildo de Tenerife, en la adjudicación precisamente de las obras de la remodelación del mirador de la Sentinela por 1,4 millones de euros, destacaba que esta actuación permite recuperar y poner en valor un enclave estratégico desde el punto de vista paisajístico, cultural y arqueológico, integrándolo en la oferta patrimonial del sur de la isla de Tenerife. Courtney Dauwalter, la reina del trail mundial, confirma su participación en la Tenerife Blue Trail by UTMB. La deportista estadounidense, considerada una de las mejores corredoras de todos los tiempos, competirá en 110K. Es la participación que quiso también destacar en una nota el Cabildo de Tenerife, que subvenciona con 300.000 euros de actividades, las actividades de las cofradías de pescadores de la isla de Tenerife. Se resaltaba por parte del consejero del sector primario que este año el Cabildo va a poner en marcha esa línea de ayudas para el sector pesquero por un importe superior al 1 millón de euros, pero que hablaba de esta primera cuantía primeramente. Rosa Dávila impulsa el despertar de las vocaciones científicas entre juventud de Tenerife. El Cabildo refuerza su apuesta por la I+D+I, como decía antes, que ya genera el 70% del empleo del sector en las islas, con una inversión de 140 millones de euros. También el Cabildo financia la ampliación de la Casa de Mayores de Buenavista del Norte, por un lado. El Cabildo de la isla de Tenerife invierte 5 millones en la nueva planta de secado solar del complejo ambiental de Tenerife. Hay que decir que las obras finalizan con 3 meses de antelación y van a permitir reducir anualmente más de 7.300 toneladas de residuos procedentes de aguas residuales, también evidentemente de la isla. El proyecto Surfing With Me reúne a un centenar de personas en la categoría de residuos en Playa Martianes. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife, ha recabado 6.000 colillas en las diferentes actividades de limpieza desarrolladas en la costa de Tenerife. Y una última cuestión: el Cabildo adjudica las obras de remodelación del mirador de la Sentinela por 1,4 millones de euros. Creo que lo habíamos dicho antes. Rosa Dávila compareció ayer, como digo, ante los medios para hablar justamente de los temas tratados en el Consejo de Gobierno. La innovación se asienta en este momento como uno de los grandes pilares del desarrollo, fundamentales para el desarrollo
de nuestra isla, para su desarrollo social, económico y para crear nuevas oportunidades en la isla, en Tenerife. Y por eso es un elemento clave de la acción de gobierno. Y además de ser un elemento clave donde una parte muy importante del presupuesto del Cabildo va destinado a la investigación, el desarrollo, a la innovación, a la transferencia de conocimientos desde la academia. Subrayaba la presidenta esa idea que ya comenté antes, que uno de los principales objetivos del Cabildo es despertar vocaciones científicas desde edades tempranas, visibilizar referentes femeninos y fomentar también la igualdad de oportunidades en el ámbito científico y tecnológico, contribuyendo así a construir un futuro más innovador, inclusivo y competitivo en la isla, claro está. Soy Tania Ortuño, soy bióloga, doctora en neurociencias y ahora mismo trabajo en una spin-off de Arquimia, que es una empresa que está aquí, y lo que hacemos es buscar moléculas que puedan ser potenciales fármacos contra enfermedades neurodegenerativas que no tienen cura actualmente, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer, como puede ser la ELA. Bueno, una investigadora canaria, tinerfeña más exactamente, que acompañó a la presidenta pues para eso, para referenciarse como símbolo feminista ante el público, ante la juventud en general. Yo cuando tenía vuestra edad no tenía ningún referente y yo suelo decir que yo no elegí la ciencia, sino que la ciencia me eligió a mí. Porque yo sabía que me gustaban mucho las matemáticas y que me gustaba mucho el mar, pero no sabía qué se podía hacer con ello. No tenía nadie que me dijera que había una ciencia detrás súper interesante y súper bonita en la que yo me podía dedicar. Entonces, al final hice una carrera muy bonita que se llama Ciencias del Mar. Bueno, otra referencia más, en este caso femenina, al respecto de esta idea principal del Cabildo. Yo viví en los mares de esta isla, soy de Tenerife, y aprendí el placer por la conservación y por la protección del medio marino en Canarias, pues con mi madre principalmente, que le encantaba el mar, y aprendí de ella principalmente el placer de poder observar lo que estaba debajo del agua. Y bueno, la vida me ha llevado por derroteros de dedicar mi vida a la protección del medio marino. Especialmente. Bueno, pues mujeres, como decíamos, que quieren convertir desde el Cabildo de la isla de Tenerife en referentes justamente para esa cuestión, para que los otros, los que vienen detrás, las que vienen detrás, se hagan, pues en tal caso, referentes o se conviertan en referentes. Con respecto a Lope Afonso, que también comparecía ante los medios para dar los datos de lo tratado en el Consejo de Gobierno de esta isla. En este caso, como es conocido, un sector tan estratégico como crítico en los últimos años, con una pérdida drástica de la capacidad de capturas que ha situado a las cofradías de pescadores. Hablaba de las ayudas precisamente a la pesca, de las que les hablaba antes y que pueden estar en torno al 1.000.000 de euros, que es la decisión tomada, como decíamos, desde el Cabildo de la isla de Tenerife. Lo dejamos ya y nos vamos justamente a otros temas. Antes de irnos al Cabildo de Gran Canaria, ayer nos sorprendía la noticia, la información sobre más datos del caso Valca. Lo publicaba el periódico Canarias 7 en su edición digital. El juez acordaba la comparecencia de prisión para Inmaculada Medina, para Guerra y para Padrón y González Cubas. Los pues involucrados en este caso Valca están citados en sede judicial el 17 y el 20 de marzo a instancias precisamente del fiscal Ródenas, que ha ordenado el decomiso de 1.000.000 de euros a repartir a instancias del fiscal Ródenas. Estamos hablando de que ordenó el decomiso de 1.000.000 de euros y que en tal caso se repartieron entre Guerra y Padrón, que es la cantidad presuntamente defraudada. El magistrado Rafael Pasaro Cabrera, que está instruyendo precisamente este llamado caso Valca, acordaba a instancias del fiscal anticorrupción Javier Ródenas celebrar esa comparecencia de prisión para Inmaculada Medina, Miguel Ángel Padrón Hernández, Felipe Guerra González y Sergio González Cubas, concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, jefe del Servicio de Parques y Jardines, empresario y funcionario respectivamente, y que además del decomiso de ese 1.000.000 de euros sobre el que deberán responder Padrón y Guerra,
una cantidad que el Ministerio Público considera que es la supuestamente defraudada a las arcas municipales por esta trama corrupta. El titular de la plaza número 2 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria dictó esa providencia adelantada en exclusiva por el Canarias 7, en la que se acordaba la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la posible adopción de estas medidas cautelares, y llevará a cabo de forma inmediatamente posterior a la toma precisamente de declaraciones a los 4 investigados de esta pieza separada. El 17 a las 11 y 11:30 respectivamente deberán comparecer ante la autoridad judicial los investigados Felipe Guerra y Miguel Ángel Padrón, mientras que el día 20 también a las 11 y a las 11:30 hará lo propio Inmaculada Medina Montenegro y Sergio González Cubas, además del representante de Guerra Patrimonial FGG Sociedad Limitada. De la misma forma, acordó también el decomiso, como decíamos, preventivo y cautelar de los saldos bancarios de los investigados Felipe Guerra, Miguel Ángel Padrón, hasta cubrir un máximo de 1 millón de euros. El auto dictado por la autoridad judicial ordenó también el bloqueo inmediato de los fondos existentes en las cuentas y productos financieros de titularidad de la mercantil Guerra Patrimonial FGG Sociedad Limitada, así como de los 2 encausados referidos, con ese límite conjunto del 1 millón de euros. Bueno, ¿qué quiere decir lo de que se celebre una comparecencia sobre el artículo 505? Se trata de una audiencia que celebra el juez instructor cuando la persona detenida es puesta a disposición judicial y la Fiscalía o alguna acusación solicita la adopción de medidas cautelares personales como la prisión provisional. En este caso lo ha hecho Javier Ródenas, como decíamos, fiscal anticorrupción, aunque será en ese momento cuando se decida si interesa o no alguna de las medidas. Así que a esperar al momento que esto suceda para saber si finalmente van o no a prisión. Y desde el Cabildo de la Isla de Gran Canaria, brevemente porque ya se nos ha ido el tiempo, abre el plazo de inscripción para participar en el tercer concurso internacional de los bocadillos de queso de Gran Canaria. El consejero del sector primario y turismo de Gran Canaria organizan este certamen en el marco del 4º Foro Internacional del Queso de Gran Canaria, que como cada dos años convierte a la isla en el epicentro mundial del queso. Las y los profesionales y estudiantes de restauración, gastronomía y hostelería que lo deseen pueden presentar sus recetas en la web forointernacionaldelqueso.com hasta el próximo día 1 de abril. Y nos quedamos aquí. Gracias por la atención prestada en esta primera hora. Todavía nos queda una hora por delante en tiempo de información para la isla de Gran Canaria. Ahora seguiremos con información del Cabildo de la isla. Gracias por la atención prestada aquí en la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife. Les dejamos con más programación local y seguimos nosotros en la sintonía de Capital Radio en Gran Canaria. Hasta... Capital Radio.